un gran honor para mí estar el día de hoy compartiendo con ustedes este día histórico para Jalisco y para el federalismo mexicano. Un día que recordaremos en el futuro como el momento en el que Jalisco tuvo la valentía y la visión para alzar la voz cuando está en juego el futuro del modelo de nación que tanto costó a los mexicanos construir. Estoy el día de hoy en este lugar, además de como gobernador, como un jalisciense más preocupado por lo que viene hacia adelante para nuestro estado. Hemos vivido 3 años muy duros, 3 años en los que hemos puesto a prueba nuestra capacidad para desafiar la adversidad. No solamente 3 años que estuvieron marcados por la pandemia, sino 3 años en los que un nuevo centralismo que asfixia al país golpeó las finanzas de nuestro estado y comprometió nuestra capacidad para atender los problemas y los desafíos que tenemos enfrente. Este evento, a diferencia del encuentro que tuvimos hace 3 años cuando iniciábamos este gobierno y que frente a la rotonda de las y los jaliscienses ilustres levantamos la voz para defender a nuestro estado, para defender al federalismo, para exigir respeto a las instituciones de nuestro estado. Este evento es un evento distinto en términos de su espíritu y del momento en el que pasamos. Quiero ser claro desde el inicio, este no es un evento para pelear o para generar una tensión con la federación. Este no es un evento que busque que nuestro estado tome un rumbo distinto al que creemos debe tomar la nación para retomar los principios, insisto, que dieron origen al Pacto Federal. Este no es un evento que busque la confrontación, sino al contrario, es un evento que busca simple y sencillamente, como dice esta lámina, un trato justo para nuestro estado. La discusión sobre el tema del pacto fiscal y ahora la consulta que viene al respecto ha generado muchos comentarios y sobre todo, me parece que preocupantemente, una profunda desinformación. Es un tema complejo, árido, es un tema que tiene muchas implicaciones técnicas, que hoy va a ser sometido a una discusión ciudadana y a una consulta pública, por lo que consideramos fundamental que las y los liderazgos más importantes de este estado, quienes hoy nos acompañan en este recinto, sepan de qué estamos hablando y de qué se trata este proceso de consulta. Nos parecía muy importante hacer un corte de caja para poder iniciar esta nueva etapa de discusión ciudadana con información suficiente y con elementos para poder entender lo que está en juego. Más en un momento como el que atraviesa el país, en el que las consultas ciudadanas parecieran usarse para propósitos verdaderamente intrascendentes. Esta es una consulta que puede marcar, insisto, no solo el futuro de nuestro estado, sino del país. Por eso creemos que el que estén aquí las y los presidentes municipales, las y los legisladores federales y estatales, nuestros representantes en el Senado, que estén aquí, y agradezco mucho la presencia de quienes encabezan las universidades, nuestra universidad pública, por supuesto, y las universidades privadas de Jalisco, que estén aquí los dirigentes empresariales, que estén líderes de organizaciones y colegios de profesionistas, que estén aquí líderes sindicales, que estén aquí mujeres y hombres que luchan, igual que nosotros, todos los días por sacar adelante a nuestro estado. Es la mejor manera de demostrar que este ejercicio va en serio y que este ejercicio, insisto, puede poner la muestra a todo México de cómo desde Jalisco, cuna del federalismo, defendemos la idea de que esta nación se construye también por sus partes y que la unidad nacional, se construye a partir de la idea del respeto a nuestra condición de ser un estado libre y soberano.
El día de hoy queremos hacer una presentación, pues, que nos permite explicar con claridad de qué estamos hablando cuando ponemos sobre la mesa la necesidad de discutir y de renegociar el pacto fiscal entre nuestro Estado y la Federación. Y nos parece fundamental hacer de este ejercicio un espacio también de reflexión sobre lo que está en juego y sobre todo marcar un punto de partida de lo que será un trabajo de información que se tiene que desarrollar a profundidad, en el que cada uno de nosotros tendrá que asumir su responsabilidad para que los ciudadanos de Jalisco entiendan lo que está en juego, entiendan la importancia de participar, entiendan que su opinión, que su voto en esta consulta será decisivo para que nuestro Estado pueda tener los recursos que se necesitan hacia adelante para enfrentar los desafíos que tenemos. Es fundamental que todos nos llevemos la idea de que este no es un tema que competa al gobierno del Estado, este no es una agenda política, esta es una agenda que tiene un impacto directo en el bolsillo de la gente, en la capacidad del Estado, de nuestro Estado, para poder resolver las muchas demandas del pueblo de Jalisco. Este es un tema que va, insisto, a marcarnos en el futuro. Quiero ahora explicar por qué consideramos en específico para Jalisco que el acuerdo de coordinación fiscal que tenemos vigente es profundamente injusto. Déjenme antes, porque se me pasó al inicio cuando mencioné los liderazgos que estaban aquí presentes, me faltó resaltar la presencia de nuestros representantes de los pueblos originarios. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a todos por su presencia. Gracias a los dirigentes de los partidos políticos que demuestran que Jalisco está por encima de colores y de banderas. Gracias a la Iglesia Católica que hoy nos acompaña y que valoramos mucho su presencia, a las iglesias cristianas de la luz del mundo. Muchísimas gracias a una institución que respetamos todos, al Ejército Mexicano, por estar el día de hoy en este evento. Gracias por estar presente, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia y al presidente del Congreso de Jalisco, por representar a los poderes públicos. Y por supuesto, gracias a todos los liderazgos que cada quien en su ámbito de trabajo, su ámbito profesional, representan con orgullo a Jalisco de México, muy en especial a quienes en el deporte y que hoy nos acompañan, a los deportistas jaliscienses, que son motivo de orgullo de nuestro Estado. Gracias a todos, de verdad, por acompañarnos. ¿Por qué el pacto fiscal es profundamente injusto para Jalisco? Daré unos datos rápidos. Jalisco aporta, en números redondos, porque es difícil establecer el tamaño real de nuestra economía por muchas razones, pero en números redondos aportamos el 8% de la economía nacional. Somos la cuarta entidad, el cuarto estado que más le aporta a la economía de México. Pero lo que nosotros recibimos, de la Federación, es menos del 2% del presupuesto nacional. Lo dijo bien Luis García. Ya no debemos de seguir hablando de esto como presupuesto federal, es el presupuesto de la nación. Regreso, aportamos 8 de cada 10 pesos, nos regresan 2 de cada 100 pesos. Aportamos 8 de cada 100, nos regresan 2 de cada 100. Pero déjenme explicarlo de otra manera. Jalisco tiene el tercer PIB per cápita de la nación. En términos económicos, eso es lo que representamos. Somos el tercer estado con mayor productividad per cápita, pero somos el penúltimo estado en el presupuesto que recibimos de la Federación. Y si se fijan, los estados que están al final de la lámina son nada menos que Nuevo León, Puebla, Estado de México, Jalisco y Guanajuato, los motores de la economía nacional. Los estados que mueven la economía son los más castigados
por el gobierno federal y por el presupuesto nacional. ¿Por qué si nuestra economía creció en los últimos 10 años 31%, las transferencias del gobierno federal a Jalisco solamente crecieron 23%? Es decir, no solamente es poco lo que nos mandan, sino que ese recurso crece a una velocidad muchísimo más lenta que la manera como crece nuestra economía. Pero déjenme hablarles de algunos ejemplos que son el extremo de la injusticia, lo que pone más en evidencia por qué este asunto no es un tema del gobierno del Estado, es un tema de los jaliscienses. ¿Qué les parece? Que un alumno de Jalisco recibe 13,000 pesos mensuales del presupuesto de educación de la Federación, cuando en otras entidades reciben más de 30,000 pesos por alumno. ¿Por qué en este país, desde la perspectiva del gobierno federal, hay alumnos de primera y de segunda? ¿Cómo es posible que tengamos esta realidad, que si el gobierno federal le diera a Jalisco no lo que recibe el estado con mayor, que tiene un mejor trato, con que nos diera la media nacional? Si tuviéramos un presupuesto por alumno en la media nacional, tendríamos alrededor de 4,000 millones de pesos extra que pudiéramos destinar, por ejemplo, a mejorar nuestra infraestructura educativa. Explíquenme, si alguien tiene alguna explicación, por qué esta disparidad en el trato a los niños y niñas de nuestro país. O déjenme ponerles otro ejemplo. Jalisco recibe por cada habitante 35 pesos del Fondo de Aportaciones Específicos para la Seguridad, cuando hay entidades que reciben 7 veces más que Jalisco para seguridad. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Cómo podemos entender que tengamos un trato de esta naturaleza? Déjenme darles otro dato, si queremos seguir hablando de injusticia. Jalisco recibe 2,490 pesos por habitante para salud, y hay entidades federativas que reciben casi 6,000 pesos por habitante. ¿Por qué, por ejemplo, el Estado de Jalisco absorbe el subsidio de la Universidad de Guadalajara, casi la mitad del subsidio de la Universidad de Guadalajara, cuando el gobierno de la Ciudad de México no aporta un solo peso para la Universidad Autónoma, la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Por qué este trato diferenciado? ¿Por qué un Estado sí y otro no? Pero cuando uno llega, si uno ve todo esto que sucede a nivel estatal, déjenme ahora decirles lo que pasa con los municipios. Hoy están aquí nuestras presidentas y presidentes municipales. Si le preguntaron a sus antecesores, sabrán que en los últimos 3 años la Federación no aportó recurso alguno para ningún proyecto de inversión en infraestructura en los municipios. 0, más allá de colores y de partidos. No era un asunto de partidos. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Cuando el Fondo de Fomento Municipal, que es el más importante fondo para apoyar a los municipios, representa apenas el 0.5% del total del presupuesto. Déjenme ahora explicar, voy a adelantar porque esto ya lo vimos. O contestar esta pregunta. ¿Podemos cambiar los términos del actual pacto fiscal? Y a partir de esta pregunta, lo que nosotros hemos hecho en los últimos meses es poner en orden las ideas, y quiero hacer un breve resumen de por qué es importante esta discusión. Primero, porque tiene más de 40 años sin ser revisado ni ajustado. Segundo, porque como ya entendimos, el arreglo fiscal en este país es producto de un convenio, y un convenio, del tipo que sea, expresa la voluntad de las partes. Un convenio que ya no le conviene a una de las partes no tendría por qué suscribirse. De hecho, déjenme decirles que nunca se suscribe este convenio. Es como una especie de valor entendido en este país. Pero voy a darles un tercer argumento. Las asimetrías de las economías locales, es decir, la realidad económica tan distinta entre un estado y otro, hacen absurda la existencia de un solo convenio de coordinación para todos los estados del país.
Lo decía Pablo en términos de las diferencias en los municipios, es lo mismo en los estados. Lo que nosotros decimos es que tendría que haber un convenio específico para Jalisco, en el cual se estableciera con toda claridad cómo nos vamos a entender con la federación y cómo le vamos a ayudar al país para sacar adelante a los estados que tienen mayores niveles de pobreza. Y finalmente, lo que nosotros decimos es que es posible que nuestro estado reciba lo que le corresponde sin abandonar el principio de subsidiariedad con quien lo necesite. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es un acuerdo entre niveles de gobierno basado en un convenio, no es una obligación constitucional. Y quiero reiterarlo porque todavía hay quienes expresan dudas y desacreditan el planteamiento que estamos haciendo diciendo no se pueden salir del convenio. He escuchado esa frase una vez tras otra y déjenme decirles desde la capital de Jalisco que nosotros somos parte de un convenio por voluntad propia porque somos un estado libre y soberano y si en algún momento ese convenio deja de ser lo que Jalisco necesita, por supuesto que nuestro estado puede tomar la decisión de abandonar el convenio de coordinación fiscal. Pero también es cierto, y el mensaje ha sido consistente, que no queremos salir del pacto fiscal. Queremos un acuerdo justo, solo eso. Y a partir de este planteamiento, también habría que entender qué significaría salir del pacto fiscal. Pues muy sencillo, lo explicó Luis García. Significaría que Jalisco recuperara su responsabilidad constitucional que le cedió por voluntad propia a la Federación para que en lugar de que la Federación cobrara el IVA, el ISR y la mayor parte de los IEPS, los cobráramos a través de un sistema de administración tributaria propia. Claro, sin que hubiera doble tributación. No significa más impuestos. Significa que los impuestos que pagamos los jaliscienses los cobre Jalisco y en todo caso se pueda replantear un acuerdo de distribución con la Federación. Por lo tanto, nosotros creemos que nuestro estado puede construir un acuerdo específico para seguir contribuyendo al presupuesto nacional, pero que primero se garantice que las necesidades de los jaliscienses están siendo atendidas. Ahora bien, cuando planteamos esto, el presidente de la República dijo, pues está bien la opinión de los gobernadores, quienes hablamos de este tema, pero dijo es importante que escuchen a los ciudadanos. El presidente planteó la necesidad de una consulta y nosotros de inmediato le dijimos, estamos de acuerdo, porque un tema de esta profundidad, porque un tema que va a definir el futuro de nuestro estado, por supuesto que tiene que ser discutido con los ciudadanos. Sin embargo, la pregunta de fondo era, ¿qué vamos a consultar? ¿La consulta sobre qué? Ya vivimos en días recientes debates muy intensos sobre cómo se plantean las preguntas incluso de una consulta. Entonces, ¿qué hicimos en Jalisco? Y eso es lo que quiero explicarles. Primero, instalamos una mesa de análisis del pacto fiscal en el que con académicos y especialistas, investigadores, hicimos una reflexión y una discusión muy larga sobre qué tendría que ser esta consulta. Quiero agradecer a mi tocayo Enrique Toussaint que encabezó esta mesa y que hicieron un gran trabajo. Teníamos muchas diferencias por una razón muy sencilla, porque esto de lo que estamos hablando nunca se ha hecho en el país. Jalisco está poniendo el ejemplo y por supuesto que hay dudas. Sin embargo, entendimos la ruta que había que seguir y pudimos llegar a un planteamiento que hoy les quiero explicar qué es lo que se va a consultar. Lo que hicimos fue presentar, un servidor presentó una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de Jalisco, de reforma constitucional a la Constitución del Estado de Jalisco. Presentamos la iniciativa que está hoy en el Congreso y le pedimos al Congreso, con respeto, que esa iniciativa no se dictaminara ni se procesara hasta que no se hiciera una consulta con la gente. Entonces, a quienes han querido cuestionar con un argumento que es correcto, déjenme explicarlo, los temas fiscales no se pueden someter a consulta pública, porque imagínate que sometes a consulta un impuesto, por ejemplo, sería absurdo. Entonces hay una prohibición expresa a consultar sobre temas fiscales y quiero ser
totalmente claro, porque ha sido una duda recurrente, particularmente en los medios de comunicación. No se va a consultar, no se va a preguntar si nos quedamos o nos salimos del pacto fiscal. Esa no es la pregunta. Lo que le vamos a preguntar a la gente es si están de acuerdo en que se apruebe la reforma constitucional que está en el Congreso, en la cual se establecen los siguientes 2 puntos. Primero, la obligatoriedad para que cuando menos cada 6 años se revisen los convenios de coordinación fiscal y que en caso de no llegar a un acuerdo se pueda darlos por terminados. Cuando menos una vez por sexenio, revisar los convenios. Y segundo, que de inmediato nos pongamos a organizar y a construir nuestro sistema de administración tributaria estatal para estar preparados por cualquier cosa. La iniciativa básicamente lo que plantea es una consulta, la iniciativa de la consulta lo que plantea es justamente este punto en específico. Lo que estamos diciéndole a la gente es si están de acuerdo en que el convenio de coordinación fiscal se revise y si no le conviene a Jalisco, pues no se firme. Tan sencillo como eso, pero tan trascendente como eso. ¿Qué dice la iniciativa? Primero, que el Congreso podrá autorizar al Ejecutivo a que firme los convenios de coordinación fiscal siempre y cuando se justifique la conveniencia para el Estado. Si no, el Ejecutivo no puede firmar los convenios. Y segundo, que en una sola ocasión durante el periodo del Ejecutivo en turno pueda autorizar terminar los convenios cuando de manera motivada y previa revisión se demuestre que ya no se cumplen las condiciones que justificaron su adhesión. Pero también le permite al gobernador llevar a cabo un proceso de revisión integral de la política fiscal del Estado y sus convenios de coordinación en el que se pondera el equilibrio entre el componente federal de la aportación del Estado al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en su conjunto con sus necesidades solidarias para presentar las conclusiones de este análisis, de este proceso de revisión, al Congreso de Jalisco. Y por supuesto, si hay motivos para dejar el convenio de coordinación, se deberá demostrar que ya no se cumplen las condiciones que justificaron la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Al final, esta iniciativa de reforma constitucional es justo la piedra angular de la consulta. Es sobre eso que se va a hacer la consulta. Y es un ejercicio que nos parece muy importante. Hay quien todavía dice, todavía cuestiona el costo de la consulta. Imagínense nomás, si el costo de la consulta es 22 millones de pesos. La consulta sobre una decisión en la que están en juego miles de millones de pesos. Está en juego el futuro del federalismo mexicano y Jalisco y su Congreso, lo digo con respeto para el Poder Legislativo, no pueden tomar una decisión de esta magnitud sin involucrar a la ciudadanía, sin que la gente salga a expresarse. Es un tema complejo, es un tema importante, vamos a vivir una consulta nunca antes vista y el día de hoy queremos pedirles a todas y todos ustedes su ayuda. Ayudémosle a Jalisco. Necesitamos que la gente participe, necesitamos que esta consulta se conozca, se entienda y se vuelva algo de lo que nos apropiemos. Hoy están aquí, y lo agradezco y lo valoro, dueños, directores, reporteros, camarógrafos de los medios de comunicación. Es una petición respetuosa para entender que hoy tenemos una responsabilidad enorme para hacer que este tema pueda estar presente en el ánimo de la gente, que los ciudadanos puedan entender lo que está en juego, que pueda verdaderamente hacerse un ejercicio de difusión a profundidad. El gobierno de Jalisco hará lo propio, hará su trabajo de manera correcta. Esperamos que los gobiernos municipales asuman también su compromiso, porque está en juego su futuro también. Son estos algunos de los argumentos que nos hacen pensar que este camino que estamos emprendiendo el día de hoy
nos va a permitir sentirnos muy orgullosos en el futuro de no haberle fallado a nuestro Estado. Que en un momento en el que está en juego nuestro pacto federal, Jalisco supo levantar la voz y generando un mensaje firme y contundente, al mismo tiempo mandar un mensaje de unidad nacional. No queremos salir del pacto fiscal, mucho menos queremos lastimar la unidad de la nación. Lo que estamos diciendo desde este lugar, desde el Teatro Degollado, es que con el actual arreglo no hay futuro. Con el actual arreglo llevaremos al país al fracaso, colapsaremos a los gobiernos locales y fracturaremos al país. Llegó el momento de actuar con mucha determinación. No lo vamos a hacer en un ánimo, insisto, de confrontación ni con la Federación, ni mucho menos con otros estados. No queremos quitarle ni un peso a ningún estado del país. Queremos que deje de haber esta concentración excesiva de los recursos. Queremos que haya un auténtico federalismo. Eso es lo que está hoy en juego y de verdad a quienes hoy nos acompañaron, mi agradecimiento sincero, porque estamos demostrando todos que cuando Jalisco lo necesitó, aquí estuvimos para levantar la voz y para defender a nuestro Estado. Que viva Jalisco, que viva México. Muchas gracias a todos.